De C5N, hoy más que nunca, para estar bien informado de la realidad, no tenés que seguir, porque lo que otros no te muestran, lo que otros no te cuentan, aquí diariamente te lo mostramos, te lo contamos, clarificamos la información para que sepas de qué se trata. Hoy, enseguidita, revelación. ¿Qué hay detrás del escándalo Carrió? ¿Qué hay detrás de la irrupción fuerte de Carrió, poniendo al presidente de la República entre la espada y la pared? La verdad sobre la reacción de Carrió, por lo que Carrió cree que hay una protección del gobierno al primo presidencial Ángelo Calcaterra, que ya se llevó no solamente la gente que se dejaron afuera de Carrió de la FIP, sino que hubo una renuncia escandalosa del titular de la FIP de Mar del Plata, denunciando precisamente que hay un encubrimiento del gobierno al primo presidencial. Un adelanto de lo que te vamos a mostrar y lo que vamos a contarte esta noche del escándalo que, si bien está en sordina, la han mandado a callar a Carrió, pero sigue creciendo. Fíjese, esta es la carta de la renuncia de Manuel Javier Rodríguez al cargo de director de la Dirección Regional de Mar del Plata, denunciando a través de esta carta que hay presiones para no investigar a la firma IEXA, ligada, como es de público conocimiento, a familiares del señor presidente de la Nación. La carta de la renuncia del titular de la AFIP, que escala posiciones el escándalo en el gobierno de Cambiemos, olla que destapó Elisa Carrió y que hoy te vamos a contar. Un gobierno que ha perdido la conducción política. Un gobierno que todos los días se genera tormentas propias. Un gobierno que, al no tener justamente esta conducción política, genera internas para todos lados. Genera la reacción de los radicales en contra del gas, la defensa de Iguacel al tema del gas, del propio presidente, para que hoy ambos queden totalmente desautorizados, porque el ala política del gobierno, encabezada por Rogelio Frigerio, finalmente logró que el usuario no pague en una forma directa, porque el Estado se va a hacer cargo de esa compensación que le íbamos a hacer todos a las empresas, en lugar que las empresas que han ganado mucha guita en estos años afronten, como cualquier hijo de vecino afrontó, la devaluación del gobierno sobre sus espaldas. Pues no, el Estado, que está ausente para cuidar al ciudadano común, para regular que no te aumenten los precios y no vaya a golpear a tu bolsillo, el Estado va a asumir posibles pérdidas, compensar, que tendrían que haber asumido los propios empresarios. Esta es la Argentina de Macri, este es el gobierno de ricos para ricos. Entre ellos parecen protegerse. Bien, ayer lo adelantábamos, nos podés acompañar a partir de este momento con escándalo cortesano, pocas veces visto desde el retorno de la democracia, el escándalo de proporciones que hay. No se ha callado, por más que los grandes medios hoy lo hayan hecho desaparecer del tema del día, pero es un escándalo que crece. ¿Por qué? Ayer te mostrábamos, vamos a repasar los puntos más fuertes de la denuncia del expresidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, contra el actual presidente Carlos Rosenkrantz. Vamos a repasar esos puntos.
Lamento muchísimo semejante mediocridad, pero estando en juego el prestigio de la institución, me veo obligado a contestar, de Lorenzetti a Rosenkrantz. Hace muy pocos días, usted se apersonó en el despacho de la Secretaría de Comunicaciones, efectuando expresiones que contrarían las directivas de la política de Estado en materia comunicacional, proponiendo una suerte de privatización del Centro de Información Judicial. Ante la respuesta de que eso debía ser decidido por la Corte y no solo por la futura presidencia, hubo expresiones que se apartan notoriamente de los criterios de respeto que se le deben a un secretario de Corte, de la política de género y protección de la mujer que la propia Corte lleva adelante y de la independencia que se le debe a un periodista profesional. Hablando de la señora María Burdín. No hay ninguna razón para este tipo de medidas autoritarias, sorpresivas, que no fueron habladas entre los ministros, que provocan un escándalo que no hace nada bien al tribunal. La presidencia no es un área personalista y concentrada, sino descentralizada y participativa. Creo firmemente que el cambio de presidencia de la Corte Suprema no puede modificar los principios fundamentales de su funcionamiento y de su jurisprudencia. Ha costado mucho sacrificio cambiar lo que había. Sufrimos muchas presiones, pero construimos una estructura de principios y valores que nos sostuvo todos estos años y que defenderé. Hoy no hubo expresiones públicas del presidente de la Corte. Acá se habla de violencia de género, se habla de amenazas telefónicas, se habla de persecución laboral en la Corte. Que esto merecerían hoy una denuncia contra el presidente de la Corte. Esto, como hablábamos ayer, marca el estado de la justicia en la Argentina. ¿Quién va a venir a invertir en la Argentina? Cuando fíjese el dato, en estos momentos en la Argentina se está realizando la cumbre del G20 referido a la justicia. Ayer estaba el presidente de la Corte con todo el mundo que lo escuchaba y estallaba este escándalo institucional. ¿Quién va a venir a la Argentina a invertir cuando entre los cortesanos se pelean de esta forma y cuando un empresario periodístico y dos abogados de carrera denuncian que hay un juez federal que le dice a los arrepentidos: mire, no me interesa otra cosa, únicamente que apunte a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner? Este es el nivel de la justicia en su momento. Pero en la Corte, esta noche vamos a hablar con el doctor Rizzo, ex presidente del Colegio de Abogados y abogado del doctor Lorenzetti. Esta mañana el doctor Rizzo, en Mañana Silvestre en Radio 10, me anticipó que la señora María Burdín, que es el centro de la polémica entre Lorenzetti y Rosenkrantz, porque estaba a cargo del Centro de Información Judicial, tiene guardada una carta fuerte en sus manos. Y se refiere Rizzo a o una supuesta amenaza que le hizo Rosenkrantz a Burdín, o un pedido que el presidente de la Corte le hizo a Burdín y que está fuera de toda lógica laboral. Esta noche vamos a hablar con Rizzo, vamos a ver si avanza en esto que hoy nos anticipó. Pero recién, hace instantes, nuestro colega Jorge Asís, que siempre tiene muy buena información, a través de su cuenta de Twitter produjo estos dos tweets. Fíjese: sellaste tu suerte en la Corte porque le contestaste a Carrió. Eso no se hace, no podés seguir. Del doctor Carlos Rosenkrantz, presidente de la Suprema Corte, a la colega María Burdín, ex responsable del SIG. ¿Cómo? Porque acá, no nos olvidemos que en un momento de la guerra Carrió-Lorenzetti, Burdín, porque hubo en un momento, a ver si recuerdo y Darío me
me ayuda. Hubo un momento de esa escalada entre Carrió y Lorenzetti que Carrió llegó a insinuar que entre Lorenzetti y la señora Burdín había más que una relación personal. Buenas noches. Buenas noches, Darío. ¿Fue así? Correcto. Alguna vez lo insinuó, como habla Carrió, dejándolo trascender. Obviamente esto molestó mucho a María Burdín, claro, y también no, a Ricardo Lorenzetti, claro. Y ahí empezó otro problema más allá de las cuestiones estrictamente con el funcionamiento de la Corte y estrictamente en la persona de Ricardo Lorenzetti. Es decir, involucró Carrió a María Burdín, que no tiene nada que ver en esa interna política, ¿no? Claro, claro. Bueno, acá, fíjense el nivel, porque acá es interesante. Ayer, no me acuerdo quién, si Alberto Fernández o el doctor Veraldi decían, claro, Carrió también presiona a la justicia a su forma. Porque miren la presión que hay, el juego de presiones por parte de Carrió para que el presidente actual le diga, sellaste tu suerte en la Corte porque le contestaste a Carrió. Eso no se hace, no podés seguir. Del doctor Carlos Rosenkrantz, presidente de la Suprema Corte, a la colega María Burdín. Quiere decir que Carrió, sobre el presidente actual de la Corte, ¿tiene poder? Ojo, es grave esto. Y además, porque alguien que trabaja en la Corte, si se ve de alguna manera perjudicada, no puede contestarle. Claro. Es una cuestión entre Burdín y Carrió. Pero aparte, ¿cómo hay? ¿Censura? ¿Hay censura? ¿A Carrió no se le puede contestar según el presidente de la Corte? Es gravísimo. Que en ese momento no era presidente de la Corte. Además. Aclaremos. Es grave. Esta es la degradación institucional en el gobierno de Cambiemos. Es grave, es todo grave. Y hay otro tuit de recién de Jorge Asís. Echame y explica que me echás porque me defendí de las agresiones de Carrió. Hacelo explícito. Le responde la señora María Burdín al presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz. Echame y explica que me echás porque me defendí de las agresiones de Carrió. Hacelo explícito. De María Burdín al presidente de la Corte. Yo no sé si algo de esto es lo que hoy Rizzo contó, lo vamos a tener al doctor Rizzo esta noche y nos va a dar más detalles de esto que es un escándalo cortesano, pero es un escándalo institucional de proporciones. A ver si entendemos, en la República a la que tanto abrazan desde Cambiemos, pasan estos desfasajes institucionales. Es muy grave para que nadie se haya noticiado de esta gravedad. Gustavo, estaba pensando, qué sé yo, en Carlos Fay, en Carmen Argibay, en Raúl Zaffaroni, en Enrique Petracchi, en Ricardo Levene, en un montón de miembros de la Corte serios, respetables y que no hicieron nunca escándalos, porque así debe actuar la Corte. La Corte debe tener perfil bajo, más allá de transmitir a través del SIC sus fallos para que el pueblo esté informado de qué va la cosa. Halcones y palomas, ya se desató la guerra, pero no solamente en el máximo poder de ambos miembros de la Corte. Debajo hay equipos, hay relatores, hay empleados, cada vocalía tiene un montón de trabajadores y esto genera un run run en el cuarto piso de la Corte que no le hace bien al justiciable, es decir, aquel que llega a la Corte porque lo echaron del trabajo, tiene un juicio laboral, aquel que está condenado y quiere que le revisen la condena, porque este enfrentamiento no termina en el tema del SIG, viene de muchas otras cuestiones. El SIG hizo explotar esto, tanto lo hizo explotar, Gato, que ayer, en el día más importante de la justicia argentina, donde venían juristas de todo el mundo, el G20, estalló este tema. Claro. Lorenzetti ayer no se sentó en la silla y hoy, seguramente para dar una muestra de paños fríos, fue Ricardo Lorenzetti el que cerró esta convocatoria, hablando obviamente de formalidades respecto de todos los juristas que estaban en esta presentación. Pero esto, Gustavo, recién comienza. Sí, esto es un escándalo de proporciones, recién comienza, porque además, yo reitero esto, todo lo que Lorenzetti denuncia en la carta de ayer mostramos y que hoy sacamos los principales párrafos, son graves, son hechos muy graves. Hay violencia de género, hay amenazas telefónicas, hay persecución laboral, que merecen realmente una explicación por parte de Rosenkrantz o una investigación judicial.
Si alguien se presenta y lo denuncia a Rosenkrantz para que justamente se inicie una investigación. Vos fíjate, ayer yo hablaba con un ex integrante de la Corte, Darío, que fue parte de la Corte menemista pero que no integraba la mayoría automática. Y me decía, ni en esos tiempos que había duros enfrentamientos, nunca trascendió nada en los medios. O más recientemente, cuando había enfrentamientos, vos lo sabés muy bien, entre Zaffaroni y algunos integrantes de la Corte que no lo querían a Zaffaroni. Tal cual. Que incluso hasta hacían bromas de tipo pesado por algún tipo de condición, ¿no? Y no se hablaban, ¿eh? Había miembros que no se hablaban. Había miembros que no se hablaban, exactamente. Había miembros que no se hablaban y que cuando ingresaba alguno de esos, los refería a alguno de los presentes con adjetivos muy duros por lo bajo o con sobrenombres que le habían puesto a determinadas personas de la Corte que ya no están en la Corte. Pero nunca adquirió el escándalo institucional que ahora tiene en la Corte y que además ahora adquiere otra proporción por los tuits de recién de Jorge Asís, y esta noche lo vamos a hablar todo esto con Jorge Rizzo, que seguramente tiene mucha más información. Además, Gustavo, déjame decirte que hay un sumario para Pablo Méndez, que es uno de los empleados de la Corte Suprema de Justicia, y tan grave es esto que tengo la información que en algún momento Burdín pensó en irse e inclusive habría recibido algunas propuestas de gente de los medios que le habría dicho, si querés venir, vení, te espero y vos ponés el sueldo. ¿Está claro? Claro. O sea que estaba muy preocupada y se lo comentó no solamente a Lorenzetti, sino a mucha gente vinculada sobre todo a la justicia federal. Bueno, anoche Alberto Fernández, que estuvo aquí justamente sobre este escándalo, decía lo siguiente. Porque Rosenkrantz es un hombre del gobierno. Es un presidente que responde directamente al Poder Ejecutivo Nacional. Es un hombre que claramente, mientras fue miembro de la Corte, no como presidente, tras cada acuerdo llamaba al ministro Garabano para rendirle cuentas de las cosas que habían pasado en el acuerdo. Y fue una muy mala idea poner a ese hombre, que tiene antecedentes académicos para ser juez de la Corte, al frente de la Corte. Fue una muy mala idea. Yo creo que es un tema absolutamente menor, que tiene mucha dimensión, porque todo está muy sensible en la Corte, pero la mayor sensibilidad es que el presidente de la Corte es un hombre que le reporta al Poder Ejecutivo Nacional sin intermediarios. La verdad es que es un delirio lo que hizo Rosenkrantz. En verdad, Rosenkrantz prendió una mecha para que explote una bomba y hizo explotar la bomba, sin ninguna duda. Bien, y los escándalos en la justicia siguen. Ayer hablábamos mucho de la revelación que hizo el empresario periodístico Jorge Fontevecchia en diálogo con nuestro colega Carlos Pagni en La Nación Más, donde Fontevecchia reveló que empresarios le contaron a él, empresarios involucrados en la causa de las fotocopias, le contaron a él que cuando se proponían avanzar en algún tipo de respuesta ante Bonadío, Bonadío le decía, pará, solo me interesa que involucren a Cristina Fernández de Kirchner. Y Fontevecchia decía justamente que el objetivo de Bonadío, el único, era poner presa a Cristina Fernández de Kirchner. Hoy, uno de los abogados que en su momento denunció a Bonadío por porque decía el doctor Silvestroni, ayer lo escuchábamos, que denunció Silvestroni públicamente y ante la justicia, que Bonadío y el fiscal Stornelli tienen un libreto armado y que los que no se suman a ese libreto van presos y los que sí firman ese libreto quedan libres. Hoy el doctor Silvestroni ante la Cámara Federal se presentó y pidió la inconstitucionalidad de la ley del arrepentido, ley que acá critica mucho Darío Villarruel todas las noches, justamente porque está indicando que bajo esa norma se habla de una presunta tortura para que declaren aunque no tengan nada para decir. El doctor Silvestroni de esta forma se expresaban hoy ante la Cámara Federal.
La ley ha sido aplicada y se está aplicando como un instrumento extorsivo para obtener determinados resultados procesales. Acá el doctor Bonadío hace citas de Caferata Nores, Spolansky, de doctrina que habla de la validez constitucional de esta norma, en donde un imputado va voluntariamente a pedir un beneficio. Eso no es lo que está pasando en este caso. Acá lo que ha ocurrido es que se ha puesto sobre la mesa de negociación entre la Fiscalía, el juez y los imputados 4 cosas: la verdad, la mentira, la libertad y el dinero. Nosotros no atacamos la ley, atacamos la aplicación de la ley. En primer lugar, en lo que respecta a Rafael Llorens, él ha manifestado cómo fue abordado por el fiscal en una ocasión, sin presencia de su defensa, momento en el cual el fiscal le sugiere que debía acogerse a los beneficios de esta ley. Esto él lo denunció en su declaración indagatoria del día 30 de agosto y manifestó cómo todo el procedimiento que rodeó esta situación fue un procedimiento que él lo vivió como que lo estaban presionando para acogerse a los beneficios de la ley. Esto, reitero, esto hoy lo denunció el doctor Silvestroni ante la Cámara Federal, explicando la forma en que el fiscal Stornelli, que públicamente en un reportaje en el Diario de la Nación dijo: hay sortijas para pocos. ¿Se acuerdan de eso también, no? Un fiscal que además se reunió previamente con el periodista que hizo la denuncia, que se reunió en su casa con el periodista, que después fueron a la justicia. Hoy el doctor Silvestroni reitera todos estos manejos irregulares ante la Cámara Federal y también decía lo siguiente ante los jueces de la Cámara Federal. Cabos, en la nota del 20 del 9 del 2018, titulada ¿Cómo fue la negociación secreta para lograr los primeros arrepentidos?, cuenta cómo se presionó a los imputados detenidos para que se acojan a esta ley, en donde el fiscal dijo la fatídica frase: no hay sortijas para todos. Esto además se ve conformado con la situación del señor Clarence. El señor Clarence declara como arrepentido. Después de que declara como arrepentido, al fiscal no le gusta lo que declaró y le pidió la detención. ¿Qué hizo el señor Clarence? Vino corriendo a decir lo que el fiscal quería escuchar y entonces no fue detenido. O sea, la secuencia esta en donde se aprieta con la detención para obtener un beneficio está claramente probada. El doctor Bonadío dijo en el auto de procesamiento y prisión preventiva, primero explicó qué era la prisión preventiva y por qué la iba a aplicar, diciendo que había peligro de fuga y de entorpecimiento de la investigación. O sea, lo que dijo es, respecto de todas las personas a las que voy a dictar la prisión preventiva, hay peligro de fuga y de entorpecimiento de la investigación. Sin embargo, respecto de las personas que se beneficiaron con la aplicación de la ley 27304, no aplicó la prisión preventiva, a pesar de que existía peligro de fuga y de entorpecimiento de la investigación. Vemos cómo en la mesa se pone la verdad, la mentira, y en este caso la libertad como presa. Bueno, es gravísimo lo que denuncia el doctor Silvestroni. Reitero esto hoy ante los jueces de la Cámara Federal pidiendo la inconstitucionalidad de la ley del arrepentido. Es gravísimo esto que denuncia recién Darío, donde dice que al fiscal no le gustó la primera declaración de Clarence, lo mandó a detener y después cuando se arrepintió y sí le gustó, lo dejó en libertad. Es gravísimo. Sí, además muy interesante porque le contamos a la gente que Silvestroni está hablando ante los miembros de la Cámara Federal. Es lo que se llama informe in voce. Se puede presentar un memorial, oír y hablar. O sea que le está diciendo a los camaristas, mire lo que hizo Bonadío. Cuando tengan que resolver en esta apelación, tengan en cuenta todo esto que le estoy diciendo y que está documentado. A ver, visto así, escuchado así, es contundente lo que dice Silvestroni respecto de la forma que se manejó Claudio Bonadío y Carlos Stornelli. El tema de que la posibilidad de arrepentirse es libre no funciona acá, porque en realidad no hace falta estar detenido para que te obliguen a arrepentirse. Vos podés venir y decir, me quiero arrepentir, libre, y te vas libre. Cuando te detienen, ya la situación es distinta, porque está lejos la libertad y la llave para esa libertad o la sortija es decir algo que tenga que ver, como dije ayer, Cristina sabía, la plata era para Cristina. Y si no decís eso, te quedás preso, como en este caso, donde Llorens mantiene su postura, mantiene la esperanza de que la Cámara revoque este fallo y que le otorgue la libertad. Y lo último, Gustavo,
El tema del peligro de fuga también lo pueden tener los arrepentidos. ¿Por qué Calcaterra no puede tener peligro de fuga y sin embargo le dieron la libertad? ¿Por qué otros? No solamente, ahí en peligro de fuga no, entorpecimiento de la causa con el poder que tiene, de ser el primo presidencial, de reunirse cuando él quiere con el presidente de la República, con el poder que Macri tiene sobre la Corte, el poder de entorpecimiento de la causa que Calcaterra tiene y está en libertad, o Paolo Rocca, con el poder económico para fugarse que tiene. O Bennaza, cualquiera de ellos tiene poder económico para fugarse cuando quiera. Y están en libertad. Ahí está la irregularidad de la que se habla en esta causa. Y la doble vara. Y sobre todo, la pertenencia. Si ideológicamente alguno de esos empresarios estaba cerca de la expresidenta, marche preso. Si no estaba cerca, queda en libertad. Está clarísimo. Todo lo que le huela a Bonadío cercano al kirchnerismo, marche preso. Si te separaste a tiempo, vas en libertad. Y hay un dato, Gustavo, sí. Cita a los medios hegemónicos, que han titulado y han contado toda esta historia antes que pase. Decía, está detenido fulano de tal, tratan de ablandarlo, o de que confiese, o de que se arrepienta, y pasaban 4 días detenido, y al 5.º día venía y se arrepentía. Es decir, que la maniobra es clara, está probada, por lo que, más allá de la responsabilidad penal que puedan tener los acusados en los delitos, este es un tema procesal, es un tema del modus operandi de Bonadío y Stornelli, esta dupla cósmica respecto de la ley del arrepentido, para que personas queden detenidas y otras se vayan a su casa, aunque sigan con procesamiento. Bien, muy bien. Hoy allanaron la empresa Techin en busca de posibles papeles, justamente por lo de Bennaza, que declaró pago de coimas, y lo que después Paolo Rocca dijo que él no sabía nada y declaró que toda la responsabilidad era de Bennaza. Bueno, hoy la Policía Federal, por orden del juez Bonadío, allanó la empresa Techin. Es la empresa, en realidad tiene que ver con una empresa o con un negocio llamado Tebra, con una empresa de Brasil. Esta orden tiene que ver con lo que surge de la causa de los cuadernos, pero acá es el juez Sergio Ramos que ordenó el allanamiento, y tiene que ver con un negocio porque busca documentación de la empresa que tiene que ver con la Procelac, que hizo la denuncia respecto a datos que se consiguieron del año 2009 y 2014, donde aparentemente hay soborno al presidente de la empresa de energía atómica electronuclear, es lo que se llama y se conoce como Angra 3 en Río de Janeiro. Tiene que ver con Odebrecht y su ramificación aquí en la Argentina vía empresa Techin, vía Paolo Rocca, que ya tiene otra causa penal como esta, y digo, volviendo a lo anterior, ya tiene varias causas, Paolo Rocca, ¿no? Sin embargo, Bonadío considera que debe estar en libertad con todo el poder que tiene Paolo Rocca. Entonces, me parece que la vara es distinta, y Sergio Ramos, que tiene una causa similar, no toma la posibilidad de tenerlo, sino lo va a citar a declarar, si quiere se niega, si quiere miente, si quiere se confiesa, pero no hay posibilidades de tenerlo y no funciona ahí la ley del arrepentido. Bueno, muy bien. En instantes te vamos a comentar y te vamos a contar la verdadera historia de la irrupción con las denuncias de Elisa Carrió. ¿Por qué Elisa Carrió dijo perdí la confianza en el presidente? ¿Por qué Elisa Carrió dijo que había impunidad en un sector del gobierno para proteger a Ángelo Calcaterra? ¿Por qué renunció el titular de la AFIP de Mar del Plata en una carta durísima donde habla del encubrimiento que el gobierno hace del primo presidencial Ángelo Calcaterra? Un escándalo que no te lo mostraron en su totalidad, que enseguidita te vamos a contar aquí, como sabemos y como vos merecés, en minuto 1, todo el escándalo del primo presidencial, las denuncias por coima que reveló el diario Perfil durante el fin de semana, y todo lo que hay en torno a este escándalo de Carrió, que lejos de aquietarse no ha parado. Hoy me comentaban gente amiga que anda por la General Paz, que ya en los paredones de la General Paz está la leyenda Carrió 2019.
Y ahí entonces, lo que nosotros venimos analizando políticamente desde la semana pasada, que Carrió empieza a desmarcarse del presidente de la República y que Carrió quiere quedarse con el atributo de ser la fiscal de la República, de ser ella la que lleva adelante la lucha contra la corrupción y la transparencia, y por eso Carrió pone al presidente entre la espada y la pared y habla de la impunidad de ciertos sectores del gobierno. Fíjese, ya hoy empezaron en los paredones de la General Paz la inscripción Carrió 2019. Se va revelando lo que nosotros más o menos venimos analizando. Bueno, Fernando Alonso, buenas noches. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches. El gobierno una vez más con el si pasa, pasa, pero en este caso le quería cargar a los usuarios la reacción popular y de los partidos políticos de la oposición hizo que se dejara sin efecto las cuotas, pero de alguna forma lo vamos a pagar todos, porque no se lo van a hacer pagar ese costo de la devaluación a las empresas. Digamos que las empresas siguen indemnes en todo esto, no hay ninguna responsabilidad. Uno cree que tienen malas praxis, por lo menos las distribuidoras, que nunca se protegieron frente a la eventualidad de una devaluación cuando tenían un contrato en dólares. Lo que resolvió el gobierno es que en lugar de ser los consumidores los que lo paguen, va a emitir un bono y lo va a pagar como deuda del Estado. Es decir, en vez de pagarlo en forma directa, lo vamos a pagar el conjunto de los argentinos a través de los impuestos. Pero hay algo muy interesante. Hasta ayer se hablaba de una deuda de 10.600 millones de pesos acumuladas entre abril y septiembre. Hoy, mágicamente, esa deuda llegó a los 20.000 millones de pesos. Y alguien dijo, bueno, vamos a hacer un esfuerzo compartido. 50% lo absorben las empresas, 50% el gobierno. Con lo cual, siguen siendo 10.000 millones de pesos. Así que es muy difícil o va a haber que aclarar muy bien qué se debe, cuánto se debe y cómo es que lo va a pagar el gobierno. Bien, hoy la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el Senado de la Nación, desde su banca, sobre este tema, la expresidenta se manifestó totalmente en contra de esta decisión que el gobierno absorba el costo y no las empresas. Decía la expresidenta lo siguiente. Escucho que dicen los usuarios no se van a hacer cargo, pero ¿quién piensan que es el Estado? ¿Quién va a sacar la plata del bolsillo? ¿Macri y Guasel? ¿O la van a sacar de recursos públicos? Entonces me parece realmente que en un momento en el cual todos los sectores, desde los más vulnerables y humildes, pasando por clases medias, pasando por pymes, pasando por empresas, etcétera, etcétera, se tuvieron que hacer cargo de los costos de la devaluación que ha impactado en los precios de los alimentos, de las prepagas, de los colegios, y de repente el Estado ahora se va a tener que hacer cargo en el presupuesto, en la ley de presupuesto, con recursos públicos de pagar esto. Realmente no me parece justo, no me parece equitativo, y yo me pondría a pensar seriamente en la legalidad. En la legalidad y en los antecedentes de afectar recursos públicos para equilibrar balances de compañías privadas. Tengan en cuenta que se va a sentar el precedente legal de que el Estado va a pagar el impacto que tuvo la devaluación a través de recursos de la partida de presupuesto. Luego, cuando alguna otra empresa demuestre que en sus balances o en su patrimonio ha tenido impacto la devaluación, se va a poder presentar a demandar una reparación similar. Digo yo, las distribuidoras y las productoras que han tenido multimillonarias ganancias, tengo acá lo informado a la Comisión Nacional de Valores, millonarias, pero millonarias en dólares, no pueden soportar el impacto devaluatorio como lo han soportado todas las demás empresarios, comerciantes y ciudadanos y ciudadanas de este bendito país. Bueno, allí la expresidenta marcando una posición contraria a la que hoy adoptó el gobierno nacional. Enseguida te vamos a recordar, porque la verdad, a ver, es un papelón lo de este gobierno ya todo. Vamos a recordar Iguacel.
que hizo una defensa de las empresas desde el sábado hasta ayer y se inmoló, ¿cómo queda? ¿Puede seguir siendo secretario de Energía? El propio presidente de la República, defendiendo hasta el día de hoy, y a la tarde después sacan otra decisión. Pero digo, eso está hablando de la falta de coordinación y de conducción política que hay en el gobierno de Macri. Hasta el propio presidente lo hicieron hablar y meter la pata, y horas después sacan una resolución donde dice, bueno, volvemos atrás y el Estado se hace cargo. Está Federico Bernal, te voy a hacer una línea, te voy a pedir que haga un primer análisis de esto, que el Estado se haga esto que decía y recién denunciaba la expresidenta. Mirá, lo expresó realmente de forma magistral Cristina Fernández de Kirchner, no hay mucho más para agregar. Simplemente creo que recordar que las empresas son el Poder Ejecutivo. Esto, lo de las 24 cuotas fue o esto si pasa, fue una solución que tiraron para no hacerse cargo de los costos de la mega devaluación, que es, por otra parte, fue responsabilidad del Poder Ejecutivo, y de la dolarización de las tarifas, que fue avalado por el Poder Ejecutivo, porque así le convenía a las empresas que forman parte del Poder Ejecutivo. Si yo creo que hay que seguir batallando, y la legislatura y el bloque del Frente para la Victoria lo va a hacer muy bien, el PJ, hay que seguir batallando para que esa deuda no sea absorbida por el Estado y que en todo caso se hagan cargo los que tienen que hacerse cargo. ¿Cuánto se va a hacer cargo el Estado que se debería haber hecho cargo las empresas? ¿En cuál es el monto? Bueno, un poco lo explicaba Fernando. Es que en realidad no se sabe. No está claro. No está claro. Son datos que tienen... Pero digo, a ver, ¿se justifica eso? ¿O es como que por las dudas le van a hacer esta compensación? Imagino que será por las dudas. No están dispuestos, no es que van a perder, no están dispuestos a resignar un solo centavo de ganancia, además. Claro, de ganancia, exacto. Bueno, ahora seguimos, Federico. Nos tenemos que ir al móvil porque hoy tenemos un programa así, como me gusta a mí, muchos temas, invitados de primer nivel. Enseguida está la doctora Garrigó de Rebori para seguir hablando de la justicia, que nos preocupa mucho. Pero vamos ahora con el doctor Jorge Rizo, expresidente del Colegio de Abogados, un hombre que conoce mucho el entramado de la Suprema Corte. Doctor Rizo, buenas noches, ¿cómo está? Hola Gustavo, buenas noches. Le manda un beso de parte mía a María Laura. Ahora se lo vamos a transmitir, Ahora se lo vamos a transmitir. Bueno, a ver, dígame, doctor, ¿qué pasa en la Corte para que estalle este escándalo a nivel institucional? Hay una herramienta que, para el gusto de todos los que hacemos, o hacen prensa, mejor dicho, en la justicia, es una herramienta fundamental porque es de donde se te retransmiten todos los fallos que van apareciendo en todos los juzgados. Además de eso, se hacen notas a personajes de actualidad y también se publican algunas notas escritas. Eso es el Centro de Información Judicial, que fue realizado por la Corte Suprema en época de Ricardo Lorenzetti como presidente. Depende del presidente de la Corte, independientemente de quién sea. Y la gente cree que trabaja un montón de gente, pero fundamentalmente estaba a cargo de la doctora María Bourdin, que además de ser abogada y miembro de la Corte Suprema de Justicia, es periodista de muchos años, fue directora de Infobae, si no me falla la memoria, no me acuerdo de qué área puntualmente, creo que tenía que ver con lo que era información periodística judicial también en algún momento. Cuando se produjo la llegada del doctor Rosenkrantz, después de aquella sesión en la que se votó que él iba a ser presidente de la Corte, se produjo la renuncia de María, entonces Rosenkrantz pidió que le dejen a su absoluto arbitrio el Centro de Información Judicial. Lo primero que hizo el presidente de la Corte fue designar a un asesor externo, un muy buen pibe, lo conozco, es amigo, pero que llegó a la Corte y dijo que le tenían que ceder las claves del sistema. Ese tipo de decisiones hasta ahora, hasta ayer, hasta la semana pasada,
siempre se tomaba en acuerdo de ministros, dicen los miembros de lo que era la unidad del doctor Lorenzetti. Esto se hizo por la voluntad del presidente. Le dijeron que lo presente por mesa de entrada para que pase al acuerdo. Parecería que el presidente de la Corte se enojó y pidió el sumario de quien habría dicho esto, que es también el doctor y periodista Pablo Méndez, que era el segundo de María Burdín dentro del servicio del Centro de Información Judicial. Después se produjo una reunión aparentemente muy tensa, muy hasta violenta en la terminología que se utilizó, entre el presidente actual de la Corte, el doctor Rosenkrantz, que se habría personado a la oficina de Burdín, habrían tenido un cruce realmente serio, y bueno, todo eso generó que el doctor Lorenzetti después publique la carta que ustedes han tomado conocimiento. Sí. Ahora, doctor Rizzo, a ver, acá dos cuestiones. Hoy a la mañana cuando hablábamos con usted me dijo, la señora María Burdín tiene una carta fuerte guardada para jugar. Algo me adelantó. ¿Sabe cuál es esa carta? En realidad tengo una idea de qué puede ser, pero no tengo la certeza. Mi nariz me dice que puede estar más vinculado a una cuestión de tratar del reclutamiento de Burdín para las huestes de Rosenkrantz, pero no se lo puedo decir a ciencia cierta. Porque recién Jorge Asís reveló a través de 2 tweets con un supuesto diálogo donde Rosenkrantz le dice a María Burdín: osaste enfrentar a Elisa Carrió y eso no se hace, te tenés que ir de la Corte. Dice, sellaste tu suerte en la Corte porque le contestaste a Carrió, eso no se hace, no podés seguir. Y María Burdín le responde, echame, pero yo no voy a dejar, echame y explicá que me echás porque me defendí de las agresiones de Carrió, hacelo explícito. Manejo la misma información, pero no tengo certeza. Ahora, estamos en problemas si el presidente... información, no... Estamos en problemas si el presidente de la Corte quiere echar a una persona porque osa criticar a Carrió, que Carrió tiene más poder que Rosenkrantz. Yo no lo sé, no lo sé. Lo que sí anduve averiguando, y me gustaría que lo averigüen ustedes, si hay algún antecedente de maltrato laboral o de misoginia de parte del actual presidente de la Corte en los lugares que estuvo anteriormente. ¿Y por eso no merece ya una investigación judicial? Porque, a ver, lo que Lorenzetti denuncia es amenazas telefónicas, violencia de género, maltrato laboral, autoritarismo. ¿Eso no merece una investigación sobre el presidente de la Corte? Es gravísimo, en figura del presidente del máximo Tribunal de Justicia del país. También podría estar dando lugar a una denuncia por juicio político en el Congreso. ¿Y sabe si alguien lo va a hacer? No solamente, no lo sé, Gustavo, eso escapa de mis posibilidades. Lo que sí, algún fiscal podría, advirtiendo esto, yo creo que va a estar Félix Cruz, le puede preguntar si esto algún fiscal de la Nación lo puede hacer. Usted hoy va a tener 2 de las visitas más importantes que hay en derecho penal en Argentina. Ellos se los van a poder evacuar puntualmente. Bueno. Yo no soy penalista, ¿vio? Pero bien decía Pero usted... sí le puedo contar que para mí es causal de juicio político. Claro. Pero bien decía usted, ni en la Corte menemista, que había halcones y palomas, se dio este escándalo público. La Corte menemista tenía otro tipo de problemas, ¿no? Hoy usted hablaba del gas hace un rato, por ahí convalidaban alguna privatización con el voto de un diputado trucho, pero no, este tipo de intrigas palaciegas, si existían, no se traslucían al exterior. Habitualmente es por demás caballeresco el trato que siempre existe en la Corte. Casi le diría empalagoso por lo bien que se trata a la gente. Bueno, la verdad que me deja más preocupado. Doctor, un abrazo grande. Chao, Gustavo, un abrazo grandote para todos. Gracias. Bueno, aprovechamos, le mandaba saludos y hacía referencia a usted, doctora. Bueno, lástima, bueno, lo hubiéramos hecho ahora, pero no. Cada vez que viene usted nos seguimos sorprendiendo, y usted creo que también. ¿Esto se imaginaba en algún momento? No, esto no pasaba, no había pasado. No teníamos noticias. Ah, mire, Villarruel me secunda. No, ni, como decía Rizzo, ni en la Corte de la mayoría automática
pasaron cosas como esta. Pero diciendo con riso sobre que la Corte es un ámbito agradable para trabajar. No lo es. La verdad que no lo es. Uno ve cómo adelgazan los empleados y los funcionarios de la Corte. Cada vez que un miembro de la Corte deja su sitial, digamos, deja de ser juez de la Corte, toda la vocalía se convierte en humo, digamos, desaparece. ¿Se le suben los humos a la cabeza a los supremos? ¿O a las Los supremas? supremos tienen algún inconveniente con el mal de las alfombras, sí, me parece a mí. Y esto que está pasando, uno podría hacer la lectura chismosa, que tiene que ver con cómo puede ser que Burdín renunciara a partir de que Lorenzetti deja la presidencia. ¿Qué? ¿Burdín trabajaba para Lorenzetti? Claro, ¿El claro. SIG trabajaba para Lorenzetti? Y en todo caso, ¿ahora de qué iba a trabajar? Que bueno, no, en la vocalía de Lorenzetti, digo, Claro, sí, sí. haciendo Sí, qué. claro. Pensemos que el SIG era una excelente idea en su comienzo, porque era una fuente de información judicial que debería haber tenido como misión traducir las noticias jurídicas al lenguaje periodístico, por ejemplo, y llevar incluso al nivel periodístico cosas que a lo mejor no son tan mediáticas, pero sí son de interés para el sistema de justicia. Pero ¿no? acá hay denuncia de violencia de género, recién No, lo bueno, ratificaba. Estas cosas. Maltrato laboral. No es que no haya habido este tipo de cosas en la Corte, pero todo subterráneo. Ya le digo, cada vez que se va un miembro de la Corte, toda la vocalía desaparece. Pero usted no y es cree desperdigada en el resto del Poder Judicial, ¿eh? ¿Usted no cree, como decía Rizzo, que esto es o causal de juicio político o de una investigación severa sobre la figura de Rosenkrantz? Sí, pero lo que pasa es que, bueno, la investigación, ¿quién la va a llevar adelante? ¿El Congreso de la Nación? Porque sus colegas no la van a llevar adelante, no tienen capacidad. Tendrían que haber una denuncia ante la Cámara de Diputados y la Cámara de Diputados, que sería el cuerpo acusador, llevar adelante la investigación. Ahora, lo grave, perdón, no, Gustavo, sí. el cito trasciende a los expedientes, ¿no? Eso es lo más grave, este clima Está por verse. entre Lo que ambos. trasciende los expedientes es que el doctor Rosenkrantz es un liberal y está diciéndole a una mujer de 95 años que cobró con una cautelar un bono del 2001 que el Estado todavía no ha pagado, que devuelva la plata con los intereses, ¿no? Claro, eso es más grave. La mujer, Fue uno de sus 95 últimos años, fallos. hasta que tenga sentencia, imagínense que se vuelve abstracto, porque ¿cuánto puede demorar eso en tener sentencia? Si además el Estado no está devolviendo esos bonos del 2001, no los está pagando. No. Ahora, doctora... Y esto me parece a mí más Sí, serio. y aparte todo lo que viene, los fallos de los juicios que tiene de ANSES que Y tiene que esta dar ahora, esta es juicios la tónica que laborales. vamos a ver en los próximos fallos. Bueno, claro. Y respecto del SIG, lo que yo quisiera hacer hincapié es en que esto no se trata solamente de una lucha de poder entre dos miembros de la Corte. Esto tiene que ver con que los miembros de la Corte y los jueces en general se ocupan de cuestiones que no son estrictamente jurídicas y judiciales. Se ocupan de cuestiones de superintendencia, cuestiones administrativas, que son las cuestiones donde se maneja el poder. Claro. La agenda de los jueces es el poder. Ahora, doctora, ayer, no sé si usted se enteró, vio el programa o vio las declaraciones de Jorge Fontevecchia, que se enteró por parte de empresarios que van a Sí, declarar increíble, ante... increíble. Y eso digo, ¿cómo sigue un juez estando cuando ocurren esas cosas? Y Bonadío. Bonadío ha tenido tantísimas denuncias en el Consejo de la Magistratura y siempre las sorteó hábilmente a través de movimientos políticos e influencias en todas las épocas, ¿eh? No Sí, estamos sí, en hablando todas de las esta épocas, época, en todas las épocas. Exactamente. Y También el kirchnerismo lo salvó. Sí, exactamente. Y es de esperarse, por cómo son las cosas, que en esta época tampoco vaya a recibir ningún tipo de cuestionamiento. Ahora, usted ahora ya dejó la justicia, pero estuvo 40 años en la justicia. ¿Es el peor momento? ¿Hay estado de Yo no pudrición? recuerdo momentos como este, por supuesto la dictadura, pero en la dictadura no había Estado de Derecho y uno no tenía nada que esperar, digamos. Pero en momentos democráticos yo no recuerdo un momento como este. Lo que está pasando con las prisiones preventivas que no están respondiendo a los requisitos procesales para aplicar una prisión preventiva, a mí me parece que las convierte por lo menos en ilegítimas.
no Una dirían- tortura. Una tortura, sí, pero digo, si no están de acuerdo con los requisitos legales, no están cumpliendo la ley que autoriza a detener preventivamente a una persona, entonces esa detención no es muy legítima que digamos. Y si estas detenciones no son ilegítimas, habría que considerar si los jueces que convalidan eso pueden seguir siéndolo. Y si el Consejo de la Magistratura está cumpliendo con su función de contralor. El Consejo de la Magistratura, otra mala noticia, ha quedado en poder absoluto hacia del gobierno. Absoluto. El Consejo de la Magistratura, otra mala noticia para la institucionalidad en la Argentina. El Consejo de la Magistratura a partir de hoy tiene dominio absoluto el gobierno, va a hacer lo que quiere con los jueces y la justicia en la Argentina. Mala noticia. Y nadie dice nada. Y nadie porque dice nada. Cuando era al revés, o decían que era al Sí, revés, sí, sí. era tapa de todos los diarios. Exacto. Sí. ¿Le puedo hacer una consulta? ¿Argentina necesita un tribunal constitucional? Porque todo lo que está planteando en algún momento va a llegar a la Corte. Pero la Corte no tiene obligación de expedirse en un tiempo. Y puede pasar 10 años como pasó con la especificación que recién emitió un fallo cuando era abstracto. ¿No necesitamos un tribunal Imagínese constitucional que... las causas de seguridad social que van todas a la Corte. Se acumulan allí, es un tapón infernal. La Corte tiene un colchón de 20.000 causas para resolver. Argentina lo que necesita es probablemente, sí, una reforma importante que conforme un tribunal constitucional y separe la casación de los problemas constitucionales, una Corte aumentada, probablemente, dividida en salas, porque nadie puede saber todo, es imposible claro, que todo el mundo claro, sepa exacto. todo. El que sabe penal seguramente no sabe financiero o no sabe seguridad social. Es imposible saber de todo. Y además, nosotros los ciudadanos necesitamos, por ejemplo, que la agenda de la Corte esté colgada en Internet, porque yo quiero saber por qué se trata hoy una causa del 2018 cuando hay causas del 2008 pendientes, a lo mejor. Claro. ¿Y por qué circulan por esta vocalía y no por esta otra? Por El otra, orden de claro. circulación, todo esto lo decide el presidente de la Corte. Claro. Y no son cuestiones que debieran decidir los jueces. Esto es una cuestión de administración que debieran decidir los administradores, que para eso hay una carrera universitaria, ¿no es cierto? Totalmente. Bueno, qué momento realmente, qué momento de preocupación, doctora, muchas gracias como siempre. No, la verdad que es por nada. un gusto tenerla y escucharla. Y Bueno. cuídese. Bueno, ahora ya estoy Cuídese, jubilada, no me van a no llamar. importa. Imagínese que Fargosi, que hizo la denuncia contra justicia legítima en el Consejo de la Sí. Magistratura, a mí me ponía como testigo. Porque claro, ya no me puede alcanzar. Claro. Ah, sí, tremendo. La persecución es tremenda. Gracias, doctora. Gracias a usted. Pedro Briguer. Buenas noches. Buenas noches, Pedro. Hablamos mucho de Lorenzetti. Bueno, en Brasil hay un Lorenzoni, aunque parezca increíble, que es la persona que aparece como jefe de gabinete en un posible gobierno de Jair Bolsonaro. Ya está armando su gabinete, se está presentando como el triunfador. Está claro que para Fernando Haddad remontar los 17 puntos que lo separan es una tarea titánica. En el medio Hoy, crece el a vos odio. no te gustan las encuestas, pero el colega Bruno Bimbi sacó recién una encuesta de Datafolia, le da a Bolsonaro 50 largo contra 40 y pico. Sí, también la primera encuesta que se hizo en su momento, cuando fue Dilma Rousseff a segunda vuelta con Ciro Gómez, lo daba a Ciro Gómez ganador por varios puntos. Acá lo dijimos, remontar esa diferencia de 17 puntos es muy, muy difícil. Hay que ver si efectivamente hay un debate. Los médicos le están diciendo a Bolsonaro que todavía no puede participar de un debate, pero hay un clima de violencia que está creciendo con denuncias de ataques de simpatizantes de Bolsonaro a gente de todo tipo en la calle. Hubo un espectáculo de Roger Waters de Pink Floyd. Hoy estaba brindando otro también, cuando puso algunas canciones en contra de Bolsonaro. La gente, bueno, por lo menos una parte, empezó a chiflear, a abuchearlo. Esto es parte de lo que se vive hoy. Un detalle nada más, los espectáculos de Roger Waters cuestan mucho dinero, pero esto no quiere decir que solamente la clase media alta apoya a Bolsonaro, porque también los sectores populares lo hacen. Pero está creciendo efectivamente el odio. No sé si tenemos tiempo para pasar un videito que preparamos. Sí, Vamos. tenemos
Un videíto muy fuerte, muy hábilmente preparado por una empresa aparentemente que se dedica a la venta de armas, chalecos militares, pero que refleja muy bien el mensaje que transmite Bolsonaro. Lo podemos pasar, compartir con ustedes, veámoslo juntos. O Brasil do Lula de volta, meu. Brasil do Lula de volta, é isso aí. Aquilo lá foi golpe. Não, vou votar no PT. Vou votar no PT. Quero o Brasil do Lula de volta. É exatamente isso. Vamos soltar o homem. Fudeu. De boa. Gente, Lula é o caralho. Bolsonaro nele. El mensaje es clarísimo. ¿Cómo se puede combatir a la delincuencia? De una manera, con las armas. Les recuerdo que hemos mostrado muchas imágenes de Jair Bolsonaro con armas de fuego, incluso días antes de la campaña, que visitó una empresa de venta de armas de fuego, Taurus. Justamente se mostró con un fusil. En muchas manifestaciones lo veíamos haciendo un jueguito. ¿Recuerdan una chica que mostramos? Y muchos se reían, ¿no? Al fin y al cabo es marginal. Entonces, ¿qué puede pasar? Bueno, esta persona marginal que puede pasar puede ser presidente de Brasil. Muy bien, Federico, te quedás. Ahora seguimos con Federico Bernal. Se suma en el próximo bloque Agustín Rossi, presidente de la bancada del Frente para la Victoria. Y también Carlos Heller, para hablar del momento económico que vive la República Argentina. Vamos a estar con el doctor Félix Kraus, también para seguir analizando el escándalo cortesano y el momento tremendo que vive la justicia en la Argentina en este momento. Y enseguidita te vamos a contar el escándalo de la AFIP, el escándalo que Carrió denuncia impunidad porque quieren tapar al primo presidencial Ángelo Calcaterra. Y lo que yo te contaba, míralo, ya aparecieron 2019, cómo Carrió empieza a despegarse de Macri, se quiere quedar con el atributo, mira ahí está, provincia de Buenos Aires, Carrió 2019, la General Paz, me decían, completa con estas pintadas en la tarde de hoy, la interna de Cambiemos al Rojo Vivo, Carrió sale a disputarle poder político al presidente Mauricio Macri. Cruje Cambiemos. Ya volvemos.